¿Alguna vez, mirando las estrellas, nos hemos preguntado de dónde salió todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó? ¿Tendrá un final? Son preguntas, bueno, gigantescas. Totalmente. Hoy vamos a explorar justamente eso. ¿Cómo ha evolucionado nuestra respuesta a esas preguntas? Exacto, es como un viaje, ¿no? Un viaje a través de milenios de pensamiento humano sobre el cosmos. Tenemos fuentes variadas, entiendo. Sí, vamos desde las primeras ideas cosmológicas de la antigüedad hasta, bueno, las complejidades de la física actual. Incluyendo relatividad, cuántica. Correcto. Y figuras clave, claro, como Stephen Hawking, que aportaron muchísimo. Perfecto. Entonces nuestra misión hoy es como trazar un mapa, ¿verdad? Sí. De esos momentos clave, esos descubrimientos que cambiaron todo. Eso es, cómo cambió nuestra idea de qué son el espacio, el tiempo, la materia misma. Bienvenidas a esta exploración. Vamos a meternos de lleno en los primeros capítulos de Una breve historia del mundo de H.G. Wells. Un texto de 1922, bueno, bastante audaz para su época. Tenemos unos extractos que cubren desde, digamos, el lugar de la Tierra en el espacio hasta la era de los reptiles. Y nuestra misión es, pues, captar cómo Wells intentaba explicar esos tiempos geológicos tan largos y los primerísimos pasos de la vida, tal como se entendía a principios del siglo XX, claro. Ok, vamos a desentrañar esto. Wells arranca fuerte, ¿verdad? Lo que hace es contrastar esa idea, que todavía era común, de una creación en 4004 a.C., con la nueva visión científica, una Tierra y un universo súper antiguos, miles de millones de años. Un cambio de paradigma total. Wells quería transmitir esa inmensidad. Describe la Tierra, bueno, una esfera de casi 8.000 millas de diámetro, girando, orbitando al Sol. ¿Sí? Pero su analogía es la que de verdad impacta. Dice, si la Tierra fuera una bolita de 1 pulgada... ¿1 pulgada? Sí, el Sol sería una esfera de 9 pies a más de 300 yardas. 9 pies. Uf. Y la estrella más cercana, a 40.000 millas en esa escala. 40.000 millas. Vaya, eso sí que te da una idea del vacío, ¿no? Exacto. Wells insiste en esa soledad cósmica. Por lo que sabemos, dice él, la vida es apenas una película finita en nuestro planeta. ¿Una película? Sí, quizás 3 millas hacia adentro, 5 hacia afuera. Nada más, el resto, pues, parece inerte, vacío. Una idea potente, ¿eh? Sobre nuestra fragilidad. Irreconocible. Una Tierra primitiva. Incandescente. Sí, girando a toda velocidad, envuelta en vapor y metales. Suena, bueno, aterrador. Es una imagen muy fuerte. Describe un enfriamiento lentísimo, millones de años. La roca solidificándose, la primera lluvia cayendo sobre piedra caliente. Y formando los primeros océanos. Eso es. Imagínate el paisaje. Roca pelada, vientos feroces, lluvias torrenciales y una luna más cerca, quizás mostrando su cara oculta. Y lo clave, todavía sin vida. ¿Y cómo sabemos de la vida que llegó después? Ahí entra el famoso registro de las rocas. Justo. Wells lo usa como la prueba tangible contra esa idea de una historia corta. Señala que las rocas más antiguas, las azoicas, que él calculaba como la mitad del registro geológico, unos 1.600 millones de años, bueno, no muestran rastros de vida. El silencio de esas rocas. Exacto. Era un argumento en sí mismo sobre la profundidad del tiempo. ¿Y las primeras señales de vida, entonces? Esas aparecen en el Paleozoico inferior. Criaturas muy simples. Moluscos chicos, corales, algas, gusanos marinos, crustáceos. Y los famosos trilobites. ¡Ah, los trilobites! Luego, más tarde, escorpiones marinos enormes, de hasta 9 pies. Pero ojo, todo acuático. Igual es cauto, ¿eh? Admite que el registro es incompleto, que organismos blandos pudieron existir mucho antes sin dejar rastro. Y aquí introduce la evolución orgánica, impulsada por la selección natural. ¿Cómo la explica él? Pues la presenta como un crecimiento gradual, ¿no? Desde formas simples, guiado por la selección natural. O sea, la idea de que las variaciones individuales que ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse en su entorno tienden a quedarse. Exacto. Tienden a persistir y a transmitirse, modificando las especies con el tiempo. Él especula que la vida empezó en aguas cálidas, someras, salobres.
donde los primeros retos eran, supongo, no secarse o que no te arrastrara el mar. Justamente. Y eso favoreció el desarrollo de caparazones, de sentidos básicos. Y entonces, el gran salto, los vertebrados, los peces. ¿Qué significó su aparición en el Silúrico para Wells? Un hito total. Mayor movilidad, ojos, dientes. El Devónico, de hecho, lo llama la era de los peces, con muchísima diversidad. Algunos enormes, ¿no? Sí, hasta de 20 pies. Wells pensaba que sus ancestros eran blandos y que los dientes fueron lo primero duro que fosilizó. Pero fíjate, mientras los mares servían de vida, la tierra seguía pelada. Hasta que las plantas dieron el salto. Eso cambió todo, ¿cierto? Totalmente. Hacia el final de la era de los peces, las plantas invaden la tierra firme. Desarrollan tejido leñoso para sostenerse, para transportar agua. Musgos gigantes, helechos. Eso es. Musgos arbóreos, helechos enormes, colas de caballo. Crearon hábitats nuevos. Y los animales, claro, la siguieron. 100 pies, insectos. Leí que había libélulas con casi 30 pulgadas de envergadura. Imagínate. Sí, insectos primitivos enormes. Y los primeros arácnidos. Y, crucialmente, los primeros vertebrados terrestres. Los anfibios. Anfibios. Como los tritones de hoy, más o menos. Sí, relacionados. Desarrollaron pulmones seguramente a partir de la vejiga natatoria de los peces, para poder respirar aire. Pero todavía necesitaban el agua para reproducirse. Aún atados al agua. Exacto. Wells incluso menciona cómo nuestra propia anatomía embrionaria, con esas hendiduras branquiales, pues delata ese pasado acuático. Era la era carbonífera, la vida muy ligada a pantanos y lagunas. Pero luego el clima cambió. Se volvió más seco, más frío. ¿Y eso qué provocó? Pues impulsó la siguiente gran adaptación, los reptiles. Su innovación clave fue el huevo amniota. El huevo con cáscara. Exacto, que permitía el desarrollo completo en tierra, sin etapa de renacuajo. Al mismo tiempo, también aparecieron árboles con semillas, como las coníferas, también adaptados a condiciones más secas. Fue, digamos, la conquista definitiva de la tierra firme. Y eso nos mete de lleno en la era mesozoica, la era de los reptiles. 200 millones de años. Un dominio espectacular, sí. Tortugas, cocodrilos y, por supuesto, los dinosaurios. Wells describe los herbívoros gigantes como el Diplodocus, 84 pies. Enorme. Y carnívoros como el Tyrannosaurus. Claro. Y también menciona los pterodáctilos voladores y los reptiles marinos como los ictiosaurios y los plesiosaurios, esos de cuello larguísimo. Era un mundo, dominado por reptiles. Y en los mares también hubo cambios, ¿no? Los amonites. Ah, sí. Esas criaturas parecidas a calamares con conchas enrolladas. Muy abundantes en el Mesozoico, pero hoy extintos. Extintos. Y también peces con escamas más modernas, más parecidos a los actuales, que empezaron a dominar, reemplazando las formas más antiguas. Bueno, hemos recorrido un trecho enorme, ¿eh? Pero a ver, y eso me lleva a pensar... Pues, sí, Aristóteles. Correcto. Mucho antes de los telescopios, estamos hablando del 340 a.C. más o menos. Aristóteles ya daba argumentos bastante buenos para decir que la Tierra era redonda. ¿En qué se basaba? Pues se fijó en cosas observables. Por ejemplo, la sombra curva de la Tierra sobre la Luna durante los eclipses. Ah, claro. Y también notó que la estrella polar se veía más alta o más baja en el cielo, dependiendo de si viajabas al norte o al sur. Ingenioso. Pero su modelo era geocéntrico, ¿cierto? Sí, totalmente geocéntrico. La Tierra quieta en el centro y todo lo demás, el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas, girando a su alrededor en esferas perfectas, digamos. Y luego Ptolomeo, siglos más tarde, complejizó ese modelo. Sí, Ptolomeo ya en el siglo II después de Cristo creó un sistema geocéntrico súper detallado. Usó no solo esferas, sino también unos círculos dentro de círculos, los famosos epiciclos. ¿Para explicar qué? Para explicar los movimientos raros de los planetas. ¿Viste que a veces parece que van para atrás en el cielo? El movimiento retrógrado, sí. Eso mismo. Y la verdad su modelo funcionaba bastante bien para predecir dónde iban a estar los astros. Pero tenía sus fallos, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, según su modelo, la Luna debería variar muchísimo de tamaño aparente en el cielo. Y eso, claramente no pasa. Entiendo.
Y ahí es donde empieza a cambiar la cosa. Copérnico, Galileo, la revolución. Exacto. Copérnico propone la idea radical, el Sol en el centro, no la Tierra, heliocentrismo. Pero fue Galileo quien le dio el empujón observacional, ¿no? Totalmente. Galileo, con su telescopio, hizo descubrimientos clave. Vio lunas girando alrededor de Júpiter. ¡Wow! Eso demostraba que no todo giraba alrededor de la Tierra. Claro, fue un golpe directo al modelo geocéntrico. Y súper importante, demostró el poder de la observación directa por encima del puro razonamiento filosófico de Aristóteles. Y para ponerle matemática a todo esto, llega Newton. Isaac Newton. Su obra Principia Mathematica, de 1687, es, bueno, un antes y un después. Las leyes del movimiento, la gravedad. Exacto. Propone la ley de la gravitación universal. De repente, la misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a la Luna orbitando la Tierra y a los planetas en órbitas elípticas alrededor del Sol. Unificó la física terrestre y la celeste. Impresionante. Sí, una unificación brutal. Pero incluso el gran Newton dejó cabos sueltos, ¿verdad? Su universo era estático e infinito. Exacto. Y eso traía problemas. Si el universo es infinito y lleno de estrellas, ¿por qué el cielo nocturno es oscuro? Es la paradoja de Olbers. Cierto. Y además, ¿por qué la gravedad no hacía que todo colapsara sobre sí mismo en un universo infinito y estático? Había preguntas sin respuesta. Y la respuesta llegó en el siglo XX, y fue sorprendente. El universo no está quieto. Así es. Edwin Hubble, allá por los años 20, primero demostró que esas nebulosas lejanas eran en realidad otras galaxias como la nuestra, pero fuera. Universos isla, como se decía. Exacto. Y luego, el gran descubrimiento. Midió la luz de esas galaxias y vio que estaba corrida hacia el rojo. El efecto Doppler aplicado a la luz. Precisamente. Y lo más importante, cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse de nosotros. La conclusión era inevitable. El universo se está expandiendo. ¡Qué locura! Y la teoría ya lo había predicho. Curiosamente, sí. Un físico ruso, Alexander Friedman, usando la relatividad general de Einstein, ya había calculado en 1922 que las ecuaciones sugerían un universo no estático, que debía expandirse o contraerse. Pero Einstein mismo no le creyó al principio, ¿no? No, Einstein introdujo una constante cosmológica para forzar un universo estático, algo que luego llamó su mayor error. Pero bueno, las observaciones de Hubble confirmaron la expansión. Y está también la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang. Exacto. Otro descubrimiento clave, y este fue casi por accidente. Penzias y Wilson, en 1965, estaban trabajando con antenas de microondas y detectaron un ruido de fondo persistente. Venía de todas partes. ¿Y qué era? Era justo el resplandor remanente del universo cuando era muy joven, caliente y denso. Algo que teóricos como Gamow, Dicke y Peebles habían predicho años antes. Una prueba espectacular del Big Bang. Entendido. O sea que el Big Bang es la idea de que el universo empezó en un estado súper caliente y denso hace... Unos 13.800 millones de años, sí. Y desde ese momento inicial se ha estado expandiendo y enfriando. Bien, y para entender todo esto a fondo, necesitamos dos pilares de la física moderna. Correcto. La relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad de Einstein, de 1915. Esa. Describe la gravedad de una forma totalmente nueva. No como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Y funciona increíblemente bien para describir el universo a gran escala, la expansión. Exacto. Explica las órbitas, la luz desviándose por la gravedad, y predice cosas muy extrañas, como los agujeros negros y las singularidades, puntos donde la teoría parece romperse, como en el propio Big Bang. Y por otro lado, la cuántica. La mecánica cuántica, desarrollada por Planck, Heisenberg, Bohr, Dirac y otros, esa rige el mundo de lo muy, muy pequeño, el de los átomos y las partículas subatómicas. Y trae ideas muy antiintuitivas. Muchísimo. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo. Hay límites fundamentales a lo que podemos saber simultáneamente sobre una partícula. Y la dualidad onda-partícula. Introduce probabilidades, rompe con el determinismo clásico.
Y es súper exitosa explicando casi todo. Casi todo, sí, excepto la gravedad. Ahí es donde chocan la relatividad general y la mecánica cuántica. No tenemos una teoría que funcione bien en los dos dominios a la vez. Hablemos un poco más de los agujeros negros. Son fascinantes. Lo son. Son una predicción directa de la relatividad general. Se forman cuando estrellas muy masivas agotan su combustible y colapsan bajo su propia gravedad. Y tienen ese horizonte de sucesos. Exacto, el punto de no retorno. Una vez que algo cruza el horizonte, no puede escapar, ni siquiera la luz. Dentro, la relatividad clásica predice una singularidad, un punto de densidad y curvatura infinitas. Y se dice que no tienen pelo. ¿Qué significa eso? Es un teorema que dice que, una vez formado, un agujero negro estable solo se caracteriza por 3 propiedades: su masa, su carga eléctrica, si la tiene, y su momento angular, si está rotando. Toda la demás información de lo que cayó dentro se pierde, digamos. Pero lo más sorprendente es lo que descubrió Hawking, que no son completamente negros. Esa es la genialidad de Hawking. Aplicó principios de la mecánica cuántica cerca del horizonte de sucesos. ¿Y qué encontró? Predijo que, debido a efectos cuánticos, los agujeros negros deberían emitir partículas, como si fueran un cuerpo caliente. Es la radiación de Hawking. O sea que pierden masa. Muy, muy lentamente, sí. Pierden masa y energía y, teóricamente, podrían evaporarse por completo después de un tiempo increíblemente largo. Eso conecta la relatividad y la cuántica de una forma inesperada. Totalmente. Es uno de los resultados teóricos más importantes porque junta gravedad, cuántica y termodinámica. Y esto nos lleva a la gran búsqueda actual: unificar estas dos teorías. Una teoría cuántica de la gravedad. Ese es el santo grial de la física teórica hoy en día. Necesitamos una teoría así para entender realmente qué pasó en el Big Bang o qué hay dentro de un agujero negro sin que las ecuaciones den infinitos absurdos. ¿Y qué propuestas hay sobre la mesa? Bueno, hay varias ideas. Una es la propuesta de no frontera de Hartley-Hawking. Usando un concepto llamado tiempo imaginario, proponen un universo que es finito en extensión, pero no tiene un borde o un punto inicial singular. Es complejo. Suena muy abstracto. Lo es. Y luego están las teorías de cuerdas. ¿Qué proponen? Proponen que las partículas fundamentales que vemos, electrones, quarks, etc., no son puntos, sino vibraciones de pequeñísimas cuerdas de energía. Y para que funcionen, estas teorías necesitan dimensiones espaciales extras, además de las 3 que conocemos. Una teoría del todo. Ese es el objetivo último de las cuerdas, sí. Unificar todas las fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares y todas las partículas en un solo marco coherente. Pero todavía están en desarrollo y falta la confirmación experimental. Es increíble el viaje que hemos hecho, de pensar en esferas celestes girando alrededor de la Tierra A un universo vasto, en expansión, nacido de un Big Bang, con objetos como agujeros negros que evaporan lentamente. y con la física actual buscando una descripción aún más profunda y unificada. Exacto. El progreso ha sido espectacular. Realmente, es un testimonio de la curiosidad humana y del poder del método científico. Pero, como siempre, quedan misterios enormes, ¿no? Muchísimos. La naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, que juntas forman el 95% del universo, los detalles del Big Bang mismo, si hay otros universos, la búsqueda definitivamente continúa. Y nos deja pensando, ¿estamos realmente, como sugería Hawking, acercándonos a conocer la mente de Dios? O quizás cada respuesta que encontramos solo abre la puerta a preguntas nuevas y más profundas. Sobre nuestro lugar en este cosmos inmenso y a veces incomprensible. ¿Cuál será el próximo gran giro en nuestra visión del universo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Habrá que estar atentos.